Una semana antes del cumpleaños de mi hija, me miró a los ojos sin ninguna emoción y me dijo algo que destruyó mi alma. Papá, el mejor regalo que podrías darme sería tu muerte. En ese momento, entendí que ya no tenía un lugar en su vida. Antes de continuar con esta historia tan fuerte, dale like, suscríbete, comparte este video. Y deje en los comentarios tu nombre y desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que tocan el corazón. Ahora sí, prepárate. Me llamo Roberto Mendoza, tengo 52 años, y durante más de 3 décadas he vivido con las manos manchadas de grasa, los dedos llenos de cicatrices, y la espalda doblada por el cansancio. Soy mecánico desde los 20, no por sueño, sino por necesidad. La vida nunca me dio opciones fáciles. Nací en un barrio pobre, crecí sin padre, y aprendí muy joven que si quería comer, tenía que trabajar más duro que los demás. Nunca tuve estudios, nunca tuve herencias, nunca tuve privilegios. Solo tuve una cosa, fuerza para resistir, y un corazón que sabía amar sin límites. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de sacrificio. Cada herida en mis manos es una prueba de que nunca me rendí, porque desde el día en que nació mi hija, decidí que mi vida ya no me pertenecía. Le pertenecía a ella, Camila, mi hija, mi única hija, mi razón de existir, mi milagro. Desde que la sostuve por primera vez en mis brazos, tan pequeña, tan frágil, con sus ojitos cerrados y su respiración suave, supe que daría mi vida por ella sin pensarlo 2 veces. Era mi sol en los días más oscuros, mi esperanza cuando todo parecía perdido, mi fuerza cuando mis piernas querían rendirse. Cuando su madre murió en aquel accidente absurdo, cuando Camila tenía apenas 7 años, sentí que el mundo se partía en 2. Enterré al amor de mi vida, y casi enterré mi alma junto a ella. Pero miré a mi hija, llorando en silencio, temblando de miedo, aferrada a mi camisa, y prometí algo frente a esa tumba fría: no te faltará nada. Mientras yo respire, estarás protegida. Desde ese día, me convertí en padre, madre, amigo, maestro, protector y esclavo del trabajo. Trabajaba turnos dobles, a veces triples. Dormía 3 horas. Comía de pie. Vivía cansado. Vivía roto. Pero nunca me importó. Salía de casa antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche. Muchas veces llegaba y Camila ya dormía. Me quedaba mirándola en silencio, viendo su pecho subir y bajar, preguntándome si algún día entendería todo lo que hacía por ella. Perdí cumpleaños míos, reuniones, vacaciones, sueños personales. Perdí amigos. Perdí juventud. Perdí salud. Perdí paz. Pero gané algo más importante: verla crecer, verla sonreír, verla estudiar, verla cumplir metas. Eso era suficiente para mí. Yo no necesitaba nada más. Con cada peso que ganaba, pensaba en ella. No en mí. Nunca en mí. Le compré ropa bonita cuando yo usaba la misma chamarra rota por años. Le pagué cursos, clases, tutorías, mientras yo comía frijoles 3 veces al día. Ahorré durante 15 años para comprarle la casa que soñaba. Firmé créditos imposibles. Endeudé mi futuro. Hipotequé mi vejez. Todo por verla feliz. Cuando entró a la universidad, lloré de orgullo. Cuando recibió su primer carro, temblé de emoción. Cuando viajaba con amigas, rezaba para que estuviera bien. Nunca le dije no a nada. Nunca. Porque tenía miedo. Miedo de que algún día pensara que no hice suficiente. Miedo de fallarle. Miedo de perderla. Nunca me quejé. Jamás. Aunque por dentro estuviera destruido. Aunque mi cuerpo gritara descanso. Aunque mi mente pidiera paz. Sonreía. Siempre sonreía. Fingía que todo estaba bien. Fingía que no me dolía. Fingía que no estaba solo. Fingía que no tenía miedo. Fingía que no me sentía invisible. Porque creía que el amor verdadero era eso: callar, aguantar, sacrificarse sin pedir nada. Creía que mientras ella estuviera bien, yo también lo estaría. Pero estaba equivocado. Porque en el camino, sin darme cuenta, enseñé a mi hija a recibirlo todo, sin aprender a valorar nada. Le di tanto, que olvidé enseñarle lo que cuesta vivir. Pero con los años, algo empezó a romperse sin que yo me diera cuenta. No fue de golpe. No fue de un día para otro. Fue lento. Silencioso. Como una grieta pequeña en una pared que nadie nota, hasta que todo se derrumba. Camila ya no me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Ya no me preguntaba cómo estaba.
Ya no se sentaba conmigo a cenar. Se encerraba en su cuarto con el celular, con audífonos, con su mundo aparte. Yo tocaba la puerta suavemente. «¿Todo bien, hija?» Y ella respondía sin verme: «Sí, papá». Pero no era verdad. Nunca era verdad. Estaba lejos. Cada vez más lejos. Y yo, tonto, creí que era solo una etapa. Creí que el tiempo lo arreglaría. Creí que el amor bastaba. Se volvió fría, distante, irreconocible. Ya no reía conmigo. Ya no compartía sus sueños. Ya no confiaba en mí. Empezó a compararse con sus amigas, con sus fotos perfectas, con sus viajes lujosos, con sus vidas falsas en redes sociales. Me mostraba el celular y decía: «Mira, papá, la casa de Sofía. Mira el carro de Daniela. Mira el viaje de Valeria». Y luego me miraba a mí, como si yo fuera un error, como si yo fuera una vergüenza, como si mi esfuerzo no valiera nada. Yo asentía en silencio. Tragaba saliva. Me mordía el orgullo. Y sonreía, porque prefería romperme yo, antes que verla triste. «¿Por qué no eres como los papás de ellas?», me preguntó un día sin ningún respeto, sin ningún cuidado, sin ningún amor. «Ellos sí tienen dinero. Ellos sí tienen empresas. Ellos sí viajan. Ellos sí compran cosas caras». Esas palabras fueron como cuchillos. Cada una se clavó en mi pecho. Pero no grité, no discutí, no lloré. Solo bajé la cabeza. Me quedé viendo mis manos llenas de grasa, mis uñas rotas, mis dedos deformes por los años de trabajo, y pensé: esto es lo que soy. Un hombre que dio todo, y aún así no fue suficiente. Empecé a sentirme pequeño, inútil, invisible, en mi propia casa. Caminaba por los pasillos como un fantasma. Cocinaba solo, comía solo, dormía solo. A veces le dejaba mensajes en la mesa: «Que tengas bonito día. Te quiero. Cuídate». Y regresaba del trabajo, y los encontraba sin leer, tirados en la basura. Mi corazón se rompía un poquito más cada vez. Empecé a preguntarme en silencio: ¿en qué fallé? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué ya no me mira como antes? Pero nunca tuve respuestas. Solo noches largas. Solo lágrimas escondidas. Solo soledad. Aún así, nunca dejé de intentarlo. Nunca. Seguía buscándola. Seguía luchando por ella. Seguía creyendo que podía recuperar a mi niña. Planeaba sorpresas. Preparaba cenas. Compraba pequeños regalos aunque no me sobrara el dinero. Me levantaba más temprano. Trabajaba más duro. Me cansaba más. Me destruía más. Todo por verla sonreír otra vez. Pero mientras yo daba el 100%, ella ya solo daba indiferencia. Mientras yo me moría por dentro, ella vivía como si yo no existiera. Y sin saberlo, estaba preparando el terreno para el golpe más cruel de toda mi vida. Una semana antes de su cumpleaños número 21, decidí hacer algo diferente. No quería regalarle solo dinero. No quería comprarle solo cosas. Quería regalarle un recuerdo. Algo que tocara su corazón. Algo que le recordara quién era yo. Quiénes éramos. Así que, después de salir del taller con la espalda rota y las manos temblando, fui al mercado. Caminé entre puestos llenos de luces, colores y música. Compré flores, aunque sabía que a ella ya no le gustaban. Compré su pastel favorito, aunque casi nadie más lo comería. Compré velas, globos, una pequeña tarjeta donde escribí con letra temblorosa: «Feliz cumpleaños, mi princesa. Gracias por existir». Pasé horas limpiando la casa. Quité el polvo. Arreglé los muebles. Puse la mesa como si fuera Navidad. Como si todavía fuéramos una familia feliz. Mientras acomodaba todo, recordaba el pasado. La veía de niña, corriendo descalza por la sala. Escuchaba su risa. Sentía sus abrazos. Y sin darme cuenta, empecé a llorar solo, en silencio, frente al fregadero. Me sequé rápido. No quería que me viera Debbie. Preparé su comida favorita con manos cansadas. Me quemé los dedos. Se me cayó la salsa. No importó. Seguí, porque para mí, ese momento era sagrado. Era mi última esperanza. Pensaba: tal vez hoy vuelva mi hija. Me cambié de camisa. Me peiné frente al espejo. Me miré y casi no me reconocí. Estaba viejo. Estaba cansado. Pero seguía amando igual.
Cuando Camila llegó, eran casi las 10 de la noche. Entró sin saludar, con el celular en la mano, con audífonos puestos. Sin verme, yo sonreí como tonto. Sorpresa, hija. Encendí las velas. Apagué las luces. Empecé a cantar solo. Las mañanitas, mi voz temblaba. Mi corazón latía fuerte. Esperaba verla sonreír. Esperaba verla emocionarse. Pero ella solo me miró con fastidio. Se quitó un audífono. «¿Qué haces, papá?», dijo fría. Le expliqué. Le mostré la mesa. Le enseñé la tarjeta. Ella suspiró molesta. «No tengo tiempo para esto. Estoy cansada. No me gusta el pastel». Y tomó su celular otra vez. Algo dentro de mí se rompió, pero aún no explotó. Le pedí, «Solo siéntate 5 minutos, hija. Es importante para mí». Ella rodó los ojos. Se sentó de mala gana. Empezó a escribir mensajes. Yo intentaba hablar. Ella no escuchaba. Entonces, sin aviso, empezó a desahogarse. Me reclamó su vida. Su novio la había dejado. Sus amigas no la invitaban. No tenía el dinero que quería. Y todo era culpa mía. Por tu culpa soy así. Por tu culpa no tengo lo que merezco. Por tu culpa estoy atrapada aquí. Cada palabra era un golpe. Yo intentaba responder. No me dejaba. Me gritaba. Me humillaba. Me veía como enemigo. Y entonces, dijo lo que jamás olvidaré. Lo dijo sin llorar, sin temblar, sin remordimiento. Me miró directo a los ojos y dijo, «¿Sabes qué sería el mejor regalo?». Hice silencio. Esperé. Que te murieras. Así me quedarían tus cosas. Así por fin sería libre. El mundo se detuvo. No escuché nada más. No sentí mi cuerpo. No respiré. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, vacío. Como un cuerpo sin alma. Como un hombre muerto en vida. En ese instante entendí que mi hija ya no era mi hija. Era una desconocida. Y yo, ya no tenía hogar. Que te murieras. Esas 3 palabras no fueron un grito. No fueron un arranque de ira. No fueron dichas en medio del llanto. No. Fueron frías. Claras. Calculadas. Salieron de su boca como si estuviera diciendo algo normal, cotidiano, como si estuviera pidiendo un café. Sentí como mi pecho se vaciaba. No fue un dolor explosivo. Fue peor. Fue un vacío absoluto. Como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí y todo el aire se escapara de golpe. Mi corazón seguía latiendo, pero ya no sabía para qué. La miré. Busqué en su rostro alguna señal de arrepentimiento. Alguna duda. Algún titubeo. Nada. Solo fastidio. Solo cansancio. Solo indiferencia. En ese momento entendí algo que me tardó 20 años aceptar. Yo había criado a una hija, pero había olvidado enseñarle humanidad. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra habría sido inútil. Me levanté lentamente. Apagué las velas. El humo subió en espiral, como si fuera el último suspiro de algo que acababa de morir. La casa quedó en silencio. Ella regresó a su cuarto. Cerró la puerta. Escuché cómo subía el volumen de su música, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar el corazón del hombre que le dio todo. Yo me quedé sentado frente al pastel intacto. Las flores empezaban a inclinarse. Las luces parpadeaban. Y por primera vez en mi vida, no supe qué hacer. No lloré esa noche, porque hay dolores que son tan grandes, que ni siquiera permiten lágrimas. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la orilla de la cama. Miré mis manos. Esas manos que trabajaron bajo el sol. Esas manos que cambiaron motores. Esas manos que cargaron cajas pesadas. Esas manos que la sostuvieron cuando tenía fiebre. Esas manos que le limpiaron las lágrimas cuando tenía miedo. Y ahora, estaban vacías. Me pregunté en voz baja, ¿en qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento el amor se convirtió en desprecio? ¿En qué momento mi sacrificio dejó de valer? No encontré respuestas, solo recuerdos. Recuerdos de ella dormida en mi pecho. Recuerdos de su voz diciendo te quiero, papá. Recuerdos que ahora parecían pertenecer a otra vida. Esa noche entendí algo devastador. Yo había construido su comodidad, pero destruido mi autoridad. Le di todo tan fácil,
que nunca entendió lo que costaba. Y la culpa era mía. No dormí. Me quedé despierto hasta que salió el sol. Cuando escuché su alarma sonar al día siguiente, mi corazón dio un último intento por aferrarse a la esperanza. Pensé que tal vez saldría, se acercaría, pediría perdón. Pensé que diría que estaba enojada, que no lo dijo en serio. Pero no. Salió de su cuarto sin mirarme. Tomó café. Revisó su celular. Se fue. Ni una palabra. Ni una mirada. Ni un perdón. La puerta se cerró detrás de ella, y en ese sonido escuché el final definitivo. En ese instante tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si mi muerte era el mejor regalo que podía darle, entonces le daría algo peor. Le daría la ausencia. No fue una decisión impulsiva. No fue rabia. Fue claridad. Me levanté. Me bañé con agua fría. Me afeité con calma. Me puse una camisa limpia. Salí de la casa sin mirar atrás. Fui directo al banco. Mientras caminaba, cada paso era pesado. No por duda, sino por duelo. Estaba enterrando 20 años de mi vida. En la ventanilla pedí cancelar el financiamiento de la casa. La empleada me miró sorprendida. ¿Estás seguro?, preguntó. Asentí. Después retiré todos mis ahorros. Cada peso que guardé durante décadas. Cada sacrificio. Cada hora extra. No sentí culpa. Sentí paz. Luego llamé a la agencia para vender el coche. Firmé papeles. Cancelé servicios. Cerré cuentas. Borré mi número. Y antes de desaparecer, regresé a la casa una última vez. Entré en silencio. Miré cada rincón. La sala donde jugábamos. La cocina donde cenábamos. El pasillo donde colgaban sus dibujos de niña. Respiré profundo. Y supe que ya no era mi hogar. Tomé un sobre blanco. Me senté en la mesa donde la noche anterior había muerto algo entre nosotros. Y comencé a escribir. Cada palabra era una herida abierta. Cada frase era un adiós. Cuando terminé, dejé el sobre su escritorio. No con odio. No con venganza. Con amor. Pero un amor que, por primera vez en 20 años, decidió ponerse límites. Cerré la puerta. Y desaparecí. Cuando Camila regresó esa noche, lo primero que notó fue el silencio. No había televisión. No había música. No había ruido en la cocina. Solo silencio. Un silencio pesado. Incómodo. Extraño. Entró sin pensar. Tiró su bolso en el sillón. Caminó directo al refrigerador. Vacío. Solo una botella de agua. Frunció el ceño. Seguro salió, murmuró. Encendió la luz. Nada. La sala estaba casi vacía. Los cuadros faltaban. La alfombra no estaba. La mesa estaba desnuda. Su corazón empezó a latir rápido. Caminó por la casa. Mi cuarto, vacío. La cochera, vacía. El patio, vacío. Entonces vio el sobre. Blanco. Sencillo. Con su nombre escrito. Camila. Lo tomó con manos temblorosas. Se sentó en su cama. Abrió el sobre. Sacó la carta. Empezó a leer. Al principio, sin emoción. Luego, con confusión. Después, con miedo. Y finalmente, con dolor. Cada palabra era un espejo. Cada frase le mostraba algo que nunca quiso ver. Te di todo porque te amaba. Olvidé enseñarte a amar. Este dinero son mis noches sin dormir. Sus manos comenzaron a temblar. Las letras se volvieron borrosas. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel. Por primera vez, entendió. No era rica. No era privilegiada. No era independiente. Era una hija mantenida por un hombre que se estaba muriendo en silencio. Se abrazó a sí misma. Y lloró. Como nunca antes. Pasaron los días. Y la realidad cayó como un martillo. El banco llegó. Embargo. Desalojo. Corte de luz. Corte de agua. Corte de internet. Sus amigas desaparecieron. Su novio no respondió. Los mensajes quedaron en visto. Las invitaciones dejaron de llegar. Tuvo que vender ropa. Tuvo que buscar trabajo. Sin experiencia. Sin contactos. Sin orgullo. Terminó limpiando baños en un restaurante. Lavando platos. Recibiendo gritos. Soportando humillaciones. Cada noche regresaba a un cuarto rentado. Pequeño. Frío. Oscuro. Y pensaba, papá hacía esto,
Todos los días, por mí. Una noche, agotada, sacó la carta otra vez. La leyó. 10 veces. 20. 100. Hasta memorizarla. Entonces vio la última línea. Cuando sepas valorar, tal vez podamos volver a hablar. Rompió en llanto. Cayó al piso. Gritó: «Perdóname, papá». Empezó a buscarme. Llamó a viejos amigos. Fue al taller. Preguntó en bancos. Preguntó en terminales. Nada. Semanas. Meses. Hasta que alguien le dio una pista. Un pequeño pueblo. Un restaurante. Un hombre mayor lavando platos. Viajó toda la noche. Llegó al amanecer. Entró al restaurante. Me vio. Más delgado. Más viejo. Más cansado. Pero vivo. Se quedó paralizada. Yo la vi. Nuestros ojos se encontraron. Ella caminó lento. Se arrodilló. Llorando. «Papá, perdóname. Yo era ciega. No supe amar». La abracé. No con rencor. Con alivio. Con amor. Con paz. No volvimos a ser ricos. No volvimos a tener lujos. Pero recuperamos algo mejor. Respeto. Humildad. Familia. Y entendimos que a veces hay que perderlo todo para aprender a amar de verdad. 6 años sin ver a mi hijo. 6 años de silencio, lágrimas y cumpleaños celebrados frente a una silla vacía. Y justo cuando pensé que ya no me quedaba nada que perder, tocaron mi puerta. Pero no era mi hijo. Era ella, mi nuera, con una sonrisa falsa y una pregunta que lo cambió todo. Si te gustan las historias reales que te mueven el corazón y te dejan pensando toda la noche, dale like, suscríbete al canal, comenta tu nombre y desde qué ciudad nos ves y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Tu apoyo hace que estas historias sigan llegando a más corazones. Ahora sí, prepárate. Me llamo Teresa. Tengo 67 años, pero mi reflejo en el espejo parece el de una mujer mucho más vieja. Mis manos tiemblan cuando sostengo una taza de café, no por la edad, sino por el peso de los recuerdos. Mi cabello, antes negro y brillante, ahora es completamente blanco, recogido cada mañana en un chongo sencillo, como si así pudiera mantener el orden en una vida que hace tiempo se desordenó por dentro. Mis arrugas no nacieron solo del tiempo, nacieron del dolor, de las noches sin dormir, de las lágrimas derramadas en silencio para que nadie escuchara mi tristeza. Vivo sola, en una casa grande que ahora parece demasiado vacía, demasiado callada, demasiado fría. Cada rincón guarda una historia, una risa pasada, un abrazo que ya no existe. Aquí aprendí que la soledad no siempre llega cuando estás solo. A veces llega cuando estás rodeado de recuerdos que ya no puedes tocar. Mi esposo, Raúl, fue el amor de mi vida. Un hombre fuerte, de manos ásperas por el trabajo duro, de voz firme pero corazón suave. Durante 35 años caminamos juntos, sin riquezas, sin lujos, pero con respeto, con fidelidad y con amor verdadero. Construimos esta casa con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Recuerdo cómo llegaba cansado del trabajo, cubierto de polvo, pero aún así me sonreía como si yo fuera lo mejor de su día. Cuando enfermó, yo lo cuidé noche y día. No me separé de su cama ni un solo segundo. El día que murió, sentí que me arrancaban el alma. No solo enterré a mi esposo, enterré mi futuro, mis planes, mis esperanzas. Desde entonces, aprendí que el dolor no se va, solo aprende a vivir contigo. Mi hijo Daniel era mi razón para seguir respirando después de la muerte de Raúl. Era mi orgullo, mi fuerza, mi esperanza. Alto, moreno, con los mismos ojos nobles de su padre. Desde pequeño fue responsable, cariñoso, respetuoso. Siempre me decía: «Mamá, nunca te voy a dejar sola». Yo le creí, porque una madre siempre cree en las promesas de su hijo. Lo vi crecer, lo vi graduarse, lo vi convertirse en hombre. Cuando se casó, lloré de felicidad, pensando que ahora tendría una familia más grande. Pensé que el amor se multiplicaría, no que se dividiría. Nunca imaginé que ese matrimonio sería el principio de mi mayor pérdida. Laura apareció en nuestras vidas como una mujer perfecta, elegante, segura, siempre bien vestida, siempre maquillada, siempre con palabras bonitas. Pero sus ojos nunca sonreían. Eran fríos, calculadores, como si siempre estuviera midiendo lo que podía ganar de cada situación. Desde el primer día sentí una inquietud en el pecho, una voz interna que me decía: «Ten cuidado.
Pero me obligué a callarla. No quería ser una suegra entrometida. No quería perder a mi hijo por mis sospechas. Intenté quererla, respetarla, aceptarla. Le regalaba cosas, la invitaba a comer, la trataba como una hija. Pero ella nunca me trató como una madre. Siempre había una barrera invisible entre nosotras. Una distancia que jamás pude cruzar. Al principio, todo parecía normal. Venían los domingos. Yo me levantaba temprano para cocinarle a Daniel sus platillos favoritos: mole, arroz, tortillas hechas a mano, frijoles refritos. La casa se llenaba de aromas y recuerdos. Me arreglaba como si fuera una fiesta, aunque solo fuera para ver a mi hijo unas horas. Daniel me abrazaba, me preguntaba cómo estaba, me hacía sentir viva otra vez. Pero Laura siempre estaba mirando el reloj. Siempre tenía prisa. Siempre había una excusa: tenemos que irnos. Estamos cansados. Tenemos otros planes. Poco a poco, sus visitas se hicieron más cortas, más frías, más distantes. Hasta que un día entendí que ya no venían por amor. Venían por compromiso. Y pronto, ni eso quedó. Después de la muerte de Raúl, mi vida se volvió un silencio interminable. Las mañanas ya no tenían sentido. Me despertaba sola, miraba el lado vacío de la cama y sentía que el aire me faltaba. En ese tiempo, necesitaba más que nunca a mi hijo. Necesitaba su voz, sus abrazos, su presencia. Pero fue justo entonces cuando Laura comenzó a cambiarlo. Poco a poco, como quien envenena un vaso gota por gota, empezó a meterle ideas en la cabeza. Le decía que yo exageraba mi tristeza, que lo hacía sentir culpable, que lo manipulaba con lágrimas. Tu mamá quiere controlarte, le repetía. Siempre quiere que estés con ella, no nos deja vivir. Yo no escuchaba esas palabras, pero sentía sus efectos. Cada vez que llamaba a Daniel, sonaba distante. Cada vez que venía, estaba más frío. Y yo no entendía por qué. Las visitas se volvieron raras, incómodas, casi obligatorias. Antes venían cada semana, luego cada mes, luego solo en fechas importantes. Y después, nada. Recuerdo claramente el último cumpleaños que pasé con Daniel. Yo le preparé su pastel favorito, de chocolate con fresas. Puse velas, decoré la mesa, me puse mi mejor vestido. Esperé desde las 5 de la tarde. A las 6. A las 7. A las 8. No llegó. No llamó. No escribió. El pastel se quedó intacto. Las velas se derritieron solas. Yo me senté frente a la mesa y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Esa noche entendí que estaba empezando a perderlo, y no sabía cómo detenerlo. Intenté hablar con él muchas veces. Llamaba una y otra vez, como una loca desesperada. Pero casi siempre contestaba Laura: está ocupado. Está en una junta. Está durmiendo. No puede hablar. Siempre había una excusa perfecta. Yo le pedía: dile que lo extraño. Dile que su mamá lo necesita. Y ella respondía con voz fría: luego le digo. Nunca se lo decía. Con el tiempo, dejé de escuchar la voz de mi hijo. Dejé de saber cómo estaba. Dejé de existir en su vida. Era como si yo hubiera muerto para él, sin haber muerto realmente. Los años pasaron lentos, pesados, dolorosos. 6 años completos sin abrazar a mi hijo. 6 años sin escuchar que me llamara mamá. 6 años sin ver crecer a mis nietos. Solo los veía en fotos, en redes sociales, celebrando cumpleaños, navidades, viajes. Yo miraba esas imágenes en silencio, con el celular temblando en mis manos, preguntándome: ¿por qué no estoy ahí? ¿Qué hice mal? Muchas noches me arrodillaba junto a mi cama y le pedía a Dios una sola cosa: volver a ver a mi hijo antes de morir. Nada más. No dinero. No lujos. Solo eso. Lloré tanto que mis lágrimas parecían haberse acabado. Aprendí a llorar sin hacer ruido, sin que nadie lo notara. Lloraba en la ducha. Lloraba en la cocina. Lloraba abrazando la almohada de Raúl. Pero nunca odié a Daniel. Nunca lo insulté. Nunca hablé mal de él. Porque una madre no sabe odiar, aunque la abandonen. Yo lo defendía cuando la gente me preguntaba: ¿por qué tu hijo no viene? Siempre respondía: está ocupado, trabaja mucho. Mentía por él. Lo protegía, incluso en su ausencia. Porque el amor de una madre no se rompe, solo se desangra en silencio. Cuando ya había aprendido a vivir con la ausencia, cuando mi corazón estaba cansado de esperar, cuando mis esperanzas estaban casi muertas,
Llegó esa llamada. Era una mañana gris, lluviosa, como si el cielo también estuviera triste conmigo. Yo estaba sentada en la cocina, tomando café frío, mirando por la ventana sin ver nada. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé en contestar. Ya casi nadie me llamaba. Pero algo dentro de mí me dijo: contesta. ¿La señora Teresa Ramírez?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo, respondí con miedo. Le hablamos de la Notaría Central. Tenemos información sobre una inversión de su esposo, el señor Raúl Ramírez. En ese momento, mi corazón se detuvo. El nombre de Raúl ya casi no lo escuchaba. Y escucharlo otra vez, dolía. La voz del notario siguió hablando, pero yo apenas entendía. Decía palabras como fondos, rendimientos, documentos, liberación. Todo sonaba lejano, irreal. Cuando colgué, me quedé sentada sin moverme por varios minutos. Pensé en Raúl. Pensé en como siempre decía: vieja, algún día te voy a dejar segura. Pensé en cómo guardaba papeles en una caja vieja debajo de la cama. Nunca me interesó el dinero. Jamás. Lo único que quería era su compañía. Pero ahora, después de muerto, parecía que todavía quería protegerme. Lloré otra vez. No por el dinero. Por él. No le conté a nadie. A nadie. Ni a mis vecinas. Ni a mis familiares. Ni siquiera a Daniel. Tenía miedo. Miedo de que el dinero cambiara las cosas. Miedo de que despertara intereses falsos. Solo hablé con el licenciado Gómez, un abogado serio, de traje siempre bien planchado, mirada firme, palabras claras. Él me explicó todo con paciencia. Doña Teresa, esto es legal. Su esposo fue muy inteligente. Pensó en usted hasta el final. Yo asentía, pero por dentro solo pensaba: ojalá mi hijo hubiera pensado en mí también. Pero los secretos no duran para siempre. En este mundo, las noticias malas viajan lento, pero las del dinero vuelan. No sé quién habló. No sé quién escuchó. Solo sé que, de repente, personas que no veía en años comenzaron a saludarme. Vecinos que nunca me visitaban ahora me traían pan. Primos lejanos me llamaban. Todos preguntaban lo mismo con otras palabras: ¿es verdad lo de la herencia? Yo sonreía y cambiaba de tema. Hasta que un día, el pasado tocó mi puerta. Era una tarde lluviosa. El cielo estaba oscuro. El viento movía los árboles como si anunciara una tormenta emocional. Yo estaba sentada en la sala, tejiendo una bufanda para un nieto que no veía, cuando escuché 3 golpes fuertes en la puerta. Toc, toc, toc. Mi corazón empezó a latir rápido. Nadie me visitaba sin avisar. Caminé despacio. Abrí. Y ahí estaba ella. Laura. Perfecta. Elegante. Impecable. Con su abrigo caro, su bolso de marca, su perfume fuerte. Pero detrás de todo eso, había ansiedad. Hambre. Ambición. Suegrita, dijo con una sonrisa falsa. Qué gusto verte. Yo supe en ese instante que no venía por amor. Venía por dinero. Laura estaba parada frente a mí como si nada hubiera pasado en 6 años. Como si no me hubiera arrebatado a mi hijo. Como si no hubiera sido la causa de mis noches sin dormir. Sonreía, acomodaba su cabello, miraba alrededor de mi casa con curiosidad, como evaluando cuánto valía cada cosa. Sus ojos recorrían mis muebles viejos, mis fotos familiares, mis paredes desgastadas. Yo sentía que estaba siendo inspeccionada, como una mercancía. Suegrita, te ves muy bien, dijo con voz fingida. Los años no pasan por ti. Yo no respondí, porque sabía que mentía. Daniel siempre me habla de ti, continuó. Dice que te extraña mucho. Mentira, pura mentira. Me invitó a sentarme. Ella se sentó primero, como si esa fuera su casa. Cruzó las piernas, sacó su celular, lo puso boca abajo sobre la mesa. Respiró profundo, como preparándose para una actuación. Suegra, dijo por fin. La vida es muy corta para estar peleados. Yo creo que ya es momento de dejar el pasado atrás. La miré fijamente. ¿El pasado?, pregunté. 6 años sin ver a mi hijo, ¿te parecen poco? Ella bajó la mirada por un segundo, y luego volvió a sonreír. Todos cometemos errores. No, eso no era un error. Era una decisión. Entonces soltó la verdad, sin vergüenza, sin pudor. Suegrita, me dijeron que ya salió lo de la herencia de mi suegro, dijo bajando la voz. Y pues,
Somos familia. Creo que es justo que estemos unidos, ¿no? Sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba. La razón real. No venía a pedir perdón. No venía a unir a la familia. Venía por dinero. ¿Eso es todo lo que te importa? Pregunté con voz temblorosa. Ella se encogió de hombros. Es lo normal, pensar en el futuro. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta otra vez. Esta vez, suave. Toc, toc. Fui a abrir. Era el licenciado Gómez. Traje gris. Portafolio negro. Rostro serio. En su mano llevaba un sobre amarillo grueso. Laura se levantó de inmediato. Sus ojos brillaron. ¿Es el dinero?, preguntó casi sin respirar. El abogado me miró. Doña Teresa, creo que es el momento. Regresamos a la sala. Laura no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro. Se mordía los labios. Sudaba. El licenciado abrió el sobre lentamente, como si supiera que ese momento cambiaría muchas vidas. Este es el testamento completo del señor Raúl, dijo con voz firme. Y contiene una cláusula especial. Laura se acercó. ¿Para mí?, preguntó. El abogado negó con la cabeza. Para proteger a su esposa. Empezó a leer. Raúl había dejado claro que cualquier persona que intentara separar a su hijo de su madre perdería automáticamente cualquier beneficio indirecto. Laura se quedó congelada. Eso no puede ser, susurró. Pero sí era. Era justicia. Era amor desde la tumba. Era la voz de mi esposo defendiéndome, incluso después de muerto. El silencio que quedó en la sala fue tan pesado que parecía que el aire se había vuelto de plomo. Laura estaba pálida. Sus labios rojos ahora temblaban. Sus manos, que hace minutos se movían con seguridad, ahora buscaban algo a que aferrarse. Eso no tiene validez, murmuró. Daniel es el único hijo. Todo le pertenece a él. El licenciado Gómez levantó la mirada con firmeza. Legalmente, el señor Raúl dejó estipulado que la mayor parte de los bienes serían administrados exclusivamente por la señora Teresa. Además, existe un fondo educativo para los nietos, pero bajo supervisión directa de ella. Laura abrió los ojos con incredulidad. No había dinero directo. No había acceso inmediato. No había control. Solo había una verdad que no esperaba. Yo no estaba indefensa. En ese instante escuché algo afuera. Un movimiento. Una respiración contenida. Me acerqué a la ventana. Y lo vi. Daniel. De pie en la banqueta. Cabizbajo. Inmóvil. Como un niño castigado esperando permiso para entrar. Mi corazón dio un salto tan fuerte que casi me hace caer. 6 años. 6 años sin verlo de cerca. Su cabello ya tenía algunas canas. Sus hombros estaban más caídos. Ya no era el joven seguro que recordaba. Era un hombre cansado. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Y supe que había escuchado todo. Laura volteó también y lo vio. ¿Desde cuándo estás ahí?, le gritó, perdiendo completamente la compostura. Daniel no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la puerta y entró. Sus pasos resonaban como golpes en mi pecho. Desde antes de que preguntaras por el dinero, dijo con voz quebrada. La miró fijamente. 6 años, Laura, 6 años alejándome de mi madre. Y hoy entendí por qué. Ella intentó justificarse. Yo solo quería lo mejor para nosotros. Pero Daniel levantó la mano. No, querías lo mejor para ti. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi algo que no veía desde hacía mucho. Arrepentimiento verdadero. Se acercó despacio. Como si temiera que yo retrocediera. Mamá, susurró. Esa palabra rompió algo dentro de mí. Sentí que el tiempo se doblaba. Que todos esos años de ausencia se concentraban en ese segundo. Perdóname, dijo con lágrimas rodando por su rostro. Fui cobarde. Permití que te hicieran daño. Permití que me alejaran de ti. Y nunca comprobé la verdad. Yo no hablé de inmediato. Porque el dolor no desaparece con una sola palabra. Pero extendí mis brazos. Y él se arrodilló frente a mí, abrazándome como cuando era niño. Lloramos. Sin orgullo. Sin dinero. Sin testamentos. Solo madre e hijo. Laura salió de la casa sin despedirse. Sus tacones resonaron en el piso como el eco de su derrota. Afuera comenzó a llover más fuerte, como si el cielo limpiara lo que quedaba de esa mentira. Daniel se quedó conmigo. Me ayudó a sentarme.
Tomó mis manos arrugadas entre las suyas. Si aún me permites, quiero volver a ser tu hijo. No fue el dinero lo que me devolvió a mi hijo. Fue la verdad. Fue la justicia. Fue el amor que resistió incluso cuando fue ignorado. Ese día entendí algo que quiero que tú también entiendas. El dinero puede atraer a quien te abandonó, pero solo el amor sincero tiene el poder de quedarse. La herencia más grande que dejó mi esposo no fue el fondo ni las propiedades. Fue la lección. La dignidad no se vende. El amor verdadero no se manipula. Y una madre, aunque la hieran, nunca deja de esperar. Si esta historia te hizo llorar, reflexionar o recordar a alguien que amas, déjame tu nombre y desde qué ciudad nos acompañas hoy. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y nunca olvides, a veces la vida tarda, pero siempre pone cada cosa en su lugar. Me desperté sin cabello, con el corazón roto, y con una nota cruel sobre mi almohada. Ese día, era la boda de mi único hijo, y también el día en que iba a transferirles 120 millones de pesos. Pero ellos no lo sabían. Antes de comenzar esta historia, dale like, suscríbete, comenta tu nombre. ¿Y desde qué ciudad nos ves? Comparte este video con alguien que crea en el respeto, porque esta historia puede cambiar su forma de ver la vida. Ahora sí, vamos con la historia. Me llamo María Elena Vargas. Tengo 58 años, y si me miras rápido, tal vez solo veas a una mujer sencilla, de manos ásperas y espalda ligeramente encorvada. Pero si te detienes un segundo más, notarás que mis manos cuentan una historia. No son manos suaves. Son manos marcadas por agujas, por tela gruesa, por noches sin dormir. Son manos que cosieron vestidos de quinceañera mientras mi propio vestido de sueños se iba desgastando poco a poco. Soy madre soltera desde hace más de 3 décadas. Y cuando digo madre soltera, no lo digo como etiqueta, lo digo como cicatriz. El día que el padre de mi hijo se fue, dejó la puerta abierta. El viento entraba fuerte. Yo tenía 23 años. Daniel apenas tenía 3. Recuerdo que me quedé parada en medio de la sala, con mi hijo abrazado a mi pierna, preguntándome cómo iba a explicarle que su papá ya no volvería. Esa noche no lloré. No podía darme ese lujo. Porque cuando eres madre sola, el dolor tiene que esperar, pero el hambre no. Desde ese momento entendí que ya no podía fallar. Que no tenía derecho a rendirme. Que el miedo no pagaba la renta. Que la tristeza no compraba leche. Y así empezó mi verdadera historia. Hubo días en los que trabajé limpiando casas ajenas mientras imaginaba cómo sería algún día tener una propia, sin goteras en el techo. Me levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a Daniel dormido con la vecina y caminaba 2 kilómetros para ahorrar el pasaje. Mis zapatos estaban rotos por dentro, pero yo sonreía frente a los patrones como si todo estuviera perfecto. Recuerdo una noche en particular. Daniel tenía fiebre. Yo no tenía dinero suficiente para el doctor. Lo cargué envuelto en una cobija vieja y caminé bajo la lluvia hasta una clínica pública. Mientras esperaba turno, lo apretaba contra mi pecho y le susurraba, «Perdóname por no poder darte más». Él, con apenas 5 años, me acarició la cara y dijo, «No importa, mamá. Yo te cuido». Ese día entendí algo que nunca olvidé. Mi hijo era mi fuerza, pero también era mi responsabilidad absoluta. Vendí comida los fines de semana. Cosía uniformes escolares hasta la madrugada. Me dormía sentada frente a la máquina de coser. A veces despertaba con la aguja aún entre los dedos. Pero nunca me quejé frente a él. Jamás. Porque un hijo no necesita ver el sacrificio, necesita sentir seguridad. Y yo juré que Daniel nunca sentiría que le faltaba amor. Hubo cumpleaños en los que no pude comprar pastel de pastelería. Yo misma lo hacía con harina barata y chocolate en polvo. Daniel siempre decía que era el mejor del mundo. No sé si era verdad, pero él lo decía con una sonrisa tan sincera que yo casi me lo creía. Cuando entró a la secundaria, los otros niños se burlaban porque no tenía tenis de marca. Esa noche lo escuché llorar en silencio en su cuarto. Me rompió el alma. Al día siguiente vendí mi única cadena de oro, la que era de mi madre, para comprarle unos zapatos nuevos. Nunca le conté eso. Nunca quise que sintiera culpa por mis sacrificios. Con los años, empecé a aceptar más trabajos de costura. Diseñé vestidos de novia, trajes elegantes, ropa fina que jamás usaría yo misma. Mientras cosía encajes delicados para otras mujeres, pensaba en cómo sería el día que vería a mi hijo vestido de traje, formando su propia familia. Ese pensamiento era mi gasolina. No soñaba con riqueza para mí.
Soñaba con estabilidad para él. El taller comenzó en la sala de mi casa, con una sola máquina vieja que hacía más ruido que producción. Pero poco a poco, la gente empezó a recomendarme. Doña María cose como nadie, decían. Yo solo hacía mi trabajo con el corazón. Después de 10 años, pude alquilar un pequeño local. Contraté a 2 mujeres que también eran madres solteras. Crecimos juntas. Lloramos juntas. Celebramos juntas. Invertí cada peso con cuidado. No sabía mucho de finanzas, pero aprendí. Leí libros usados, escuché consejos, arriesgué lo justo. Con el tiempo, abrí otro taller. Y luego otro. Mientras Daniel estudiaba la universidad, yo trabajaba el doble. Quería que él eligiera su carrera sin preocuparse por el dinero. Cuando se graduó, lloré más que el día que nació. Porque entendí que cada puntada, cada ampolla en mis dedos, cada lágrima escondida, había valido la pena. Sin darme cuenta, lo que empezó como supervivencia se convirtió en éxito. Tenía propiedades, inversiones, ahorros. Más de 120 millones de pesos acumulados a lo largo de 35 años. Pero jamás se lo presumí a nadie. Porque para mí, el dinero nunca fue poder. Fue protección. Todo lo que construí tenía un nombre escrito en silencio: Daniel. Cada cuenta bancaria, cada documento firmado, cada propiedad adquirida. Yo imaginaba su futuro. Una casa grande. Hijos felices. Una vida sin carencias. Una vida distinta a la mía. Muchas veces me preguntaron por qué no disfrutaba más, por qué no viajaba, por qué no me compraba ropa cara. Yo respondía lo mismo. Ya disfrutaré cuando vea a mi hijo seguro. Mi felicidad siempre fue verlo tranquilo. Pero nunca me pregunté algo importante. ¿Él entendía lo que costó? Porque una madre puede darlo todo. Puede dar juventud, salud, sueños. Puede dar años enteros de su vida. Lo que no puede dar es el respeto que no le quieran ofrecer. Y esa lección la iba a aprender de la manera más cruel el día de su boda. Cuando Daniel me dijo por primera vez: «Mamá, ya tengo novia», mi corazón dio un salto. No por miedo, sino por ilusión. Porque siempre soñé con el día en que alguien mirara a mi hijo como yo lo miraba, con amor, con orgullo, con respeto. Se llamaba Valeria Montes. La conocí un domingo por la tarde. Llegó a mi casa con un vestido blanco impecable, perfume caro y una sonrisa perfectamente ensayada. Sus uñas largas brillaban más que mis muebles viejos. Sus tacones sonaban fuerte sobre el piso, como si estuviera marcando territorio. «Mucho gusto, señora», dijo, sin mirarme realmente a los ojos. Yo le ofrecí café, pan dulce, lo mejor que tenía. Ella solo tomó un sorbo. Miró alrededor y frunció ligeramente la nariz. Ese pequeño gesto fue la primera herida. Al principio pensé: tal vez es tímida, tal vez está nerviosa. Quise darle el beneficio de la duda, pero con el tiempo, sus actitudes se volvieron imposibles de ignorar. Cada vez que iba a visitarlos, encontraba algo nuevo. «¿Todavía usas ese sillón, suegra? Ya está muy viejo. Ese mantel se ve barato. ¿Nunca has pensado en cambiarlo?». Decía esas cosas sonriendo, como si fueran bromas. Pero las bromas no duelen así. Yo reía, tragaba saliva, cambiaba de tema, porque no quería problemas, porque no quería que Daniel se sintiera dividido. Preferí lastimarme yo. Un día la escuché hablar por teléfono. No sabía que yo estaba en la cocina. «Amiga, no sabes, su mamá es súper humilde. O sea, pobrecita, se viste horrible. Parece sacada de otra época». Me quedé paralizada, con un plato en la mano, temblando. Ella siguió: «Pero aguanto, por Daniel, y por lo que va a heredar». Esas palabras me atravesaron. No mencionó amor, no mencionó respeto, solo dinero. Ese día no le dije nada, pero algo dentro de mí empezó a romperse. Intenté hablar con Daniel varias veces. «Hijo, ¿ella te trata bien?». «Sí, mamá, claro», respondía distraído. «Solo es directa. A veces siento que no me respeta». «Ay, mamá, exageras». Así es ella. Cada vez que me defendía menos, cada vez que justificaba más. Yo entendía. Estaba enamorado. Y cuando uno ama, se vuelve ciego. Yo lo había sido antes. Sabía lo que era. Pero aún así, dolía. Porque sentía que me estaba perdiendo. Que ya no era prioridad. Que ya no era escuchada.
Cuando anunciaron la boda, todos celebraron. Yo también sonreí, pero por dentro, tenía miedo. Valeria empezó a controlar todo. Mi vestido, mi peinado, mi lugar en la ceremonia. Suegra, no vaya a vestirse muy llamativa. No queremos que opaque a la novia. Y por favor, arréglele bien el cabello. No se vaya a ver descuidada. Cada comentario era una daga suave, educada, disfrazada, pero mortal. Aún así, fui al salón una semana antes. Con ilusión, con nervios, con esperanza. Pensé, quiero verme bonita para mi hijo. Nunca imaginé que ese deseo se convertiría en mi peor pesadilla. El salón se llamaba Belleza Suprema. Había espejos grandes, luces blancas, música suave. Todo parecía perfecto. Las chicas entraban y salían sonriendo, presumiendo su cabello brillante. Yo me senté en una silla giratoria, apretando mi bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Quiero un tratamiento suave, le dije a la estilista. Solo quiero que se vea bonito, natural. Ella asintió sin mirarme mucho. No se preocupe, señora. Quedará preciosa. Cerré los ojos. Imaginé a Daniel viéndome ese día. Imaginé su sonrisa. Eso me daba calma. Nunca imaginé que estaba firmando mi sentencia. Sentí el primer ardor a los 10 minutos. Era leve, como cuando el sol quema un poco. Pensé, es normal. Pero después, empezó a arder como fuego, como si me estuvieran vertiendo ácido. ¿Es normal que queme así?, pregunté. Sí, aguante tantito, respondió sin interés. Mis manos sudaban. Mi corazón latía rápido. Quise levantarme, pero pensé en Valeria, en su voz diciendo, no se vaya a ver descuidada. Y me quedé. Aguanté, como siempre. Después de 40 minutos, mi cabeza ya no ardía. Dolía. Palpitaba. Sentía que me latía el cerebro. Cuando por fin me lavaron el cabello, vi sangre mezclada con agua. ¿Eso es normal?, pregunté temblando. La estilista se quedó en silencio. Debe ser una pequeña reacción. Mentía. Lo supe en ese instante. Salí del salón mareada, con náuseas, con miedo. Esa noche, al peinarme frente al espejo, vi el primer mechón caer. Luego otro más. Mis manos temblaban. No, por favor. Susurraba, como si el cabello pudiera escucharme. A las 3 de la mañana desperté. La almohada estaba llena de pelo. Negro, gris, blanco, todo mezclado. Era como ver mi vida desprenderse. Corrí al baño. Abrí la luz. Y grité. Me vi. Con zonas vacías. Con parches sin nada. Con la piel roja, herida. Parecía enferma. Parecía moribunda. Me senté en el piso frío. Descalza. Abrazándome. Llorando sin voz. Porque ni siquiera fuerzas tenía para gritar. En ese momento no pensaba en la boda. No pensaba en Valeria. Pensaba, ¿por qué ahora, Dios? ¿Por qué así? Al amanecer, ya no quedaba casi nada. Solo algunos cabellos débiles. Como recuerdos. Como restos. Me miré al espejo. Y no me reconocí. No era María Elena. No era la mujer fuerte. No era la madre luchadora. Era una anciana rota, con la dignidad en pedazos. Entonces vi la nota, sobre la mesa, doblada con cuidado. La abrí con manos temblorosas. Decía, ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Sentí un puñal en el pecho. No lloré, no grité, no respiré. Solo me quedé ahí, muerta por dentro. Me quedé sentada en la orilla de la cama durante horas, sin moverme, sin hablar, sin pensar, solo respirando, por costumbre. La nota seguía en mi mano, arrugada por la presión de mis dedos. La leí una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran, como si en algún momento dijeran, es una broma, perdón. Pero no. Cada vez que la leía, dolía más. Era odio. Era desprecio. Era crueldad pura. Venía de la mujer que iba a convertirse en parte de mi familia. En ese momento entendí algo terrible. No me veía como madre. No me veía como persona. Me veía como un estorbo. Como una vieja pobre. Como un obstáculo entre ella y el dinero. Tomé mi celular. Quise llamar a Daniel. Mis dedos marcaron su número. 3 veces.
4 veces, 5 veces, y colgué. No sabía qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu hijo que la mujer que ama te está destruyendo? ¿Cómo le dices que su futura esposa te humilla en silencio? Tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que no me creyera. Miedo de que me dijera: mamá, estás exagerando. Así que guardé el teléfono. Y me tragué el dolor. Como siempre. Fui al baño. Abrí el botiquín. Busqué tijeras. Busqué rastrillo. Busqué cualquier cosa. Y entonces lo hice. Empecé a quitar lo poco que quedaba. Cada cabello que caía al lavabo era como un recuerdo que se iba. Como un año de mi vida. Como una batalla perdida. No lloré. Mis lágrimas ya se habían agotado. Cuando terminé, me miré. Completamente calva. Vulnerable. Desnuda sin estar desnuda. Nunca me había sentido tan expuesta. Tan pequeña. Tan rota. Me senté frente al espejo. Y por primera vez en décadas, me hablé a mí misma. En voz alta. María Elena. Has sobrevivido a pobreza. Has sobrevivido a abandono. Has sobrevivido a hambre. Has sobrevivido a humillación. ¿Y vas a dejar que una niña sin corazón te destruya? Mis ojos estaban rojos. Mi rostro cansado. Pero algo empezó a despertar. Una chispa. Una rabia silenciosa. Una fuerza vieja. Que creí perdida. Entonces recordé. Ese mismo día. Después de la boda. Tenía programada la transferencia. 120 millones de pesos. Todo. Para Daniel y Valeria. Todo mi sacrificio. Toda mi vida. Todo mi dolor. Iba a regalárselo. A alguien que me llamaba vieja ridícula. Sonreí. Pero no era una sonrisa feliz. Era peligrosa. Era firme. Era clara. Dije en voz baja: no saben lo que les espera. Me levanté. Me puse un vestido sencillo. Tomé una peluca modesta. Y salí de mi casa. No como víctima, sino como mujer. Lista para recuperar su dignidad. El salón de fiestas estaba decorado como un sueño. Flores blancas colgaban del techo como nubes. Las mesas brillaban. La música sonaba suave. Todo parecía perfecto. Excepto yo. Caminé lentamente por el pasillo, sosteniendo mi bolso con fuerza, como si dentro llevara toda mi historia. Nadie notó mi temblor. Nadie sabía que debajo de esa peluca barata había una cabeza herida y un corazón destrozado. Vi a Daniel al frente, tan elegante, tan feliz, tan ajeno a mi dolor. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me sonrió, y yo casi me derrumbo, porque esa sonrisa era la razón por la que había soportado todo. Durante la ceremonia, Valeria no me miró ni una sola vez. Ni una. Sus amigas cuchicheaban. Se reían. Se tapaban la boca. Yo escuchaba murmullos. Mira su peluca. ¡Qué ridícula! Cada palabra era una aguja. Pero yo permanecí erguida. Callada. Digna. Cuando el juez terminó, todos aplaudieron. Lloraron. Celebraron. Yo respiré hondo. Sabía que se acercaba mi momento. En la recepción, el maestro de ceremonias pidió un brindis. Mi corazón empezó a latir como tambor. Me levanté lentamente. Algunos me miraron sorprendidos. No era costumbre que yo hablara en público. Tomé el micrófono. Mis manos temblaban. Pero mi voz. No. Mi voz salió firme. Hoy iba a ser el día más feliz de mi vida. Porque entregaría todo lo que construí en 35 años. El salón quedó en silencio. Nadie respiraba. Saqué la nota. La levanté. Pero hoy entendí quiénes están a mi lado. La leí en voz alta. Cada palabra. Sin cambiar nada. Ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Se escucharon suspiros. Gritos ahogados. Daniel se puso pálido. Valeria dejó caer su copa. Esto lo escribió mi nuera, continué. Luego me quité la peluca. Mostré mis heridas. Mi piel. Mi verdad. Esto no es accidente. Esto es desprecio. Esto es humillación. Y yo no lo merezco. Miré a mi hijo. Con lágrimas. Daniel, te amo más que a mi vida. Pero no crié a un hombre para que permita que su madre sea pisoteada. Luego miré a todos. El dinero ya no será suyo. Lo donaré a madres solteras y niños sin hogar. Porque ellos sí conocen el valor del amor. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Mientras atrás se rompía un matrimonio.
se despertaba una conciencia. Y nacía. Una mujer libre. Ese día perdí cabello. Perdí ilusiones. Pero recuperé mi voz. Mi valor. Mi dignidad. Porque el respeto no se negocia.